Buenos días muchachos, esta semana en fitopatología vamos a hablar acerca de lo que es la etiología de enfermedades. Esta clase tiene tres objetivos, que es reconocer los ciclos de vida de un patógeno en campo, identificar las diferencias entre ciclos de vida y analizar diferentes métodos de entradas de un patógeno a la planta. ¿Qué es etiología? Que es estudiar las causas de las cosas o de un evento para poder controlarlas, ¿sí? Entonces, normalmente para esto usamos un ciclo de vida. El ciclo de vida, por ejemplo, si ven de una mariquita, ahí está bastante sencillo, ¿sí? De la pupa va a salir una mariquita joven, de esta mariquita joven va a hacerse adulta, la adulta va a poner un huevo, el huevo va a convertirse en larva y la larva se va a convertir en pupa y se va a repetir el ciclo desde cualquiera de los cinco estadios que puse acá. Entonces, en ciclo de vida, nosotros usamos ciclos de vida al inicio generalizados. En patógenos son un poquito más complejos, ya que son bastantes tipos de patógenos, ¿no? Primero, la inoculación es cómo el patógeno va a entrar hacia la planta, penetrar o cómo va a llegar a la planta, ¿sí? Segundo, es la penetración, es cómo el patógeno va a poder entrar hacia la planta. Si solo se queda afuera, no hace nada, ¿sí? Se va a morir. Tiene que entrar hacia la planta. Tercero, es cómo va a infectar. Infectar va a ser el proceso de ya llegar a las células dentro de la planta, ¿sí? La incubación es el tiempo que va a pasar para que el patógeno infecte lo que es la célula, colonizar el tiempo en que el patógeno se va a mover hacia otras células, y hay algunos patógenos que tienen lo que es el inóculo secundario, es decir, otro subciclo. Esto sabe pasar cuando los patógenos son policíclicos, es decir, que tienen más de un ciclo, ¿sí? Y finalmente lo que es la dispersión, es decir, cómo de esta planta se va a mover a la siguiente. Entonces, este es un ciclo generalizado de los patógenos que los divide en dos grandes grupos: monocíclicos, un solo ciclo, ¿sí? Y policíclicos si tienen varios ciclos. Entonces, los ciclos de vida en patógenos normalmente van a ver figuras que son así en libros. Y monocíclico significa que cumplen su ciclo de vida en un solo huésped y producen un solo ciclo. Normalmente, cuando vean estos dibujitos en los libros, se representa por flechas. Y si ven más de dos plantas dentro del ciclo de vida, significa que son policíclicos. Pero si solo ven una planta dentro de estos dibujitos, significa que el patógeno es monocíclico. Igual que la mariquita nos indica cómo estas esporas van cambiando o cómo la bacteria se va desarrollando, el nemátodo, etcétera, ¿sí? Normalmente lo que van a ver es que estos ciclos empiezan y se terminan con la planta muriendo, o porque el cultivo se terminó. Policíclico, como les mencionaba, aquí hay un ciclo en donde vemos dos tipos de plantas, ¿sí? Entonces, este es un patógeno policíclico. Esto es lo fundamental para fijarme si es monocíclico o policíclico. El resto del ciclo no se preocupen ahorita, lo que vamos a hacer es ir llenando esos vacíos cuando hable de hongos y de esporas de hongos, ¿no? Otra utilidad bastante grande que tienen los ciclos es justamente ver cuáles son los orígenes o de dónde vienen, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos este ciclo que es de Fusarium oxysporum, que es el mal de Panamá, afecta a banano, y nos indica, por ejemplo, si ven la letra A, que proviene de hijos enfermos. Entonces, si nosotros tratamos el hijo enfermo antes de llevarlo a campo, eso va a disminuir la enfermedad. Si vemos el B, que dice fuentes de agua contaminadas, si usamos un agua que esté tratada, pues eso va a disminuir lo que es la enfermedad. Si vamos a insectos, pues tratamos de controlar el insecto. Pero si se van a la parte F, dice hospedantes secundarios. Es decir, que el hongo se puede albergar en otras plantas. Entonces, en este ciclo ya vemos dos plantas. Es un tipo policíclico. Y finalmente vamos a hablar de lo que son los métodos de entrada hacia la planta. Entonces, aquí se dividen en dos grandes grupos. Directos. Directos significa que el patógeno entra por sus propios medios, o sea, con la maquinaria o los elementos que tiene el patógeno. Por ejemplo, si es un hongo, esto normalmente en los hongos es mucho más complejo. Vamos a usar aquí un marcador
morado. ¿Sí? Una espora de hongo cae sobre la hoja y comienza a germinar y va a producir una hifa, ¿sí? Y esta hifa va a ejercer una presión a la planta en la célula vegetal y va a crecer, ¿sí? Eso es haciendo sus propios métodos. Entonces, hay el método de que la hifa salga de una espora para producir el austorio y diferentes hongos van a tener diferentes tipos de penetración. Hay unos que, por ejemplo, se van a quedar en la parte de afuera de la planta, es decir, en la parte cuticular. Hay otros hongos que en cambio van a entrar mucho más dentro de la célula vegetal, ¿sí? Y van a hacer unas cadenas que se llaman apresorios. Esto nos va a ayudar a veces a identificar muchos hongos que son muy parecidos. Hay otros hongos que, por ejemplo, se quedan entre el espacio de las células y hay otros que directamente van a producir un austorio, este puntito que va a estar dentro de la célula vegetal, ¿sí? Cuando hablamos de métodos de entradas indirectos, es cuando el patógeno no usa su esfuerzo, sino entradas que la planta tiene. Y estos pueden ser, por ejemplo, el estoma, que es por donde la planta respira. Entonces, cuando la planta respira, el hongo va a producir la misma hifa, ¿sí? Y va a entrar por ahí. Si no está haciendo presión directamente a las células, sino va a entrar por ahí. Hay otros que entran por lo que son las lenticelas, que son estas formaciones que hay en los tallitos. Hay otros que entran por los didáptodos, que son estas entraditas de respiración de agua, que se van a ver en algunas plantas en la mañana sobre todo. Cuando la raíz crece también va a producir estas heridas, entonces algunos patógenos van a aprovechar esas heridas y entrar por ahí. Algunos entran por lo que es la raíz lateral, ¿sí? Cuando la raíz primaria se está sacando las raíces secundarias, produce lo que es la raíz lateral. Eso también el patógeno lo aprovecha. Y hay otras entradas indirectas en donde el patógeno va a producir toxinas primero. Y esas toxinas van a comenzar a dañar lo que es, por ejemplo, la pared celular y va a permitir que el patógeno pueda entrar, ¿sí? Entonces, todas esas eh, entradas son consideradas indirectas. Muchas gracias por su atención a la clase de esta semana y muchos éxitos en su tarea. Saludos.